Bueno, vamos a empezar entonces con el segundo capítulo, la segunda parte del mercado laboral. ¿Listo? Hasta lo que veamos hoy entra en el quiz del miércoles o jueves, que es una oportunidad para que recuperen la nota del parcial a los que les fue mal. Entonces vamos a empezar repasando un poquito el mercado laboral, cómo funciona, y después vamos a ver algo que tiene que ver con los incentivos al capital y a la tecnología y a la inversión como fuente de generación de empleo. ¿Listo? Siguiente, Rodrigo, por favor, sigamos hasta el texto. Más. Otra, ahí. No. Entonces, estamos suponiendo, esto lo vieron con Rodrigo ustedes la vez pasada, que la oferta de trabajo es una línea vertical. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en un mercado donde, ¿qué es el bien o servicio que se transa? El trabajo. ¿Y cuál es el precio que se paga por el trabajo? El salario. Y vamos a suponer que la oferta es vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que es inelástica, ese es un término adecuado. Intuitivamente quiere decir que toda la población económicamente activa está dispuesta a trabajar independientemente de el salario. Entonces, si son 1 millón de horas hombres, son 1 millón de horas hombres que están ahí como oferta de trabajo independientemente del salario. Listo. Pero esto tiene también un supuesto que subyace a esa forma funcional y tiene que ver con algo que vimos muy al principio del curso, y es con el efecto ingreso y el efecto sustitución. Entonces, acordémonos, ¿cuál es el efecto sustitución? ¿Cómo es? Efecto, sí. ¿Y qué pasa si es más barato? Claro, entonces el efecto de sustitución es que si sube el precio de un bien, se demanda menos porque la persona sustituye en favor de otros bienes, es elemental, ¿no? ¿Y el efecto de ingreso cuál es? No, el efecto de ingreso es que cuando cambia el ingreso, por un cambio en los precios, también cambia la demanda. Si la demanda aumenta con mayor ingreso, ¿el bien cómo se llama? Normal. Y si a mayor ingreso la demanda cae, no, es inferior. Un bien inferior es aquel en el cual, si quieren, veámoslo al revés. Si el ingreso cae, aumenta la demanda. ¿De acuerdo? Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, para que esto se dé así, para que tengamos una oferta de trabajo perfectamente elástica, no se puede enfocar mejor. Está ahorita enfocado bien. Ahorita No, lo que pasa es que estaba muy corrido hacia el lado de acá. Pero es que ahí se dañó. Vamos a pensar no en el trabajo, sino en el ocio, como si fuera un bien. El ocio nos genera bienestar, ¿cierto? Es como consumir algo que nos genera bienestar. Entonces, para que la oferta sea vertical, tiene que pasar lo siguiente: que el efecto sustitución y el efecto ingreso, ante un cambio en el precio del ocio, se anulen completamente. ¿Cuál es el precio del ocio? ¿Cuál es el precio del ocio? El salario. ¿Por qué? Porque acuérdense que todos lo medimos como un costo de oportunidad. Si yo consumo ocio, pudiendo trabajar, el costo de oportunidad en que estoy incurriendo es el salario que dejo de ganar. ¿De acuerdo? Entonces pensemos que el ocio tiene un precio que se llama salario. Entonces, ¿cómo? Ya lo vamos a ver. Para que sea perfectamente vertical, los dos efectos se tienen que anular completamente. Entonces, el precio del ocio, vamos a decir que es el salario. ¿Listo?
Entonces, pensemos en, no piensen entrar en el ocio. Entonces, sube el salario. Como siempre, con cualquier bien o servicio, hay un efecto sustitución y un efecto ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el efecto sustitución? El que le aplica a todos los bienes o servicios. Estamos acá pensando en el ocio. Entonces, si sube el salario, que es el costo de oportunidad del ocio, o lo que es lo mismo el precio del ocio, por el efecto sustitución, ¿qué sucede con el ocio? ¿Consumo más o menos ocio? Menos ocio. Listo. De acuerdo. Si el salario sube intuitivamente, yo no voy a quedarme muy ocioso, tan ocioso, porque pues el costo de oportunidad es muy alto. Entonces no consumo tanto ocio. ¿Y el efecto ingreso cuál es? Si sube el salario, ¿qué le pasa al ingreso? Aumenta. Entonces, ¿qué le pasa al ocio? ¿Ah? No sabemos si es un bien normal o un bien inferior. Entonces vamos a suponer que es un bien normal, no tiene por qué ser inferior. Listo. Entonces, si es un bien normal, el efecto ingreso que induce, sube el salario, sube el ingreso, consumo más ocio. ¿De acuerdo? Porque es un bien, estamos suponiendo que es un bien normal. Si fuera inferior sería todo lo contrario. Entonces sube la demanda por ocio. Y fíjense que cuando yo consumo menos ocio, estoy trabajando más. Y por el contrario, cuando consumo más ocio o soy más ocioso, estoy trabajando menos. ¿De acuerdo? Entonces, la única forma en que eso es factible, en que tenemos una curva de oferta de trabajo completamente vertical, es si y solo si el efecto sustitución y el efecto ingreso de un cambio en el salario se anulan completamente y hay un supuesto subyacente, y es que el ocio es un bien normal. Podríamos inducir una curva de oferta con pendiente positiva. ¿Cómo sería una curva de oferta con pendiente positiva? Una en donde, ¿cuál prima? ¿Cuál efecto prima? Piensen. Una curva de oferta con pendiente positiva es una en la cual un aumento en el salario genera más oferta de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser una en donde este prima sobre este. Luego tiene que ser una en donde el efecto sustitución prima sobre el efecto ingreso. También puede pasar. Y es más, en la teoría uno puede encontrar curvas de oferta de trabajo así, que arranca así y después empieza a devolver. Porque llega un punto a partir del cual el efecto ingreso empieza a primar sobre el efecto sustitución. Y entonces uno puede tener múltiples equilibrios si la demanda es así. Pero bueno, eso es más complicado y no les voy a exigir que conozcan eso por ahora. Pero cuando uno estima realmente curvas de oferta de trabajo, puede encontrar ese tipo de figuras y de equilibrios. Miren que hay dos equilibrios. ¿Sí o no? Pero por ahora pensemos en que es perfectamente vertical y que eso resulta de que el ocio es un bien normal y que el efecto de sustitución está completamente revertido y atenuado por el efecto ingreso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Muy bien.
¿Sí? En la curva, cuando ¿Cuál curva? ahorita tú vas una curva, Sí. que tú decías que bueno, que la recta solo puede ser si se anula el efecto de sustitución y el efecto, Pero entonces no es curva, es una, bueno, sí, cuando es una recta. se anula Sí. eso, cuando se presenta. No, pues tiene que ser que el incentivo a trabajar más por el incremento en el salario debido al efecto sustitución es igualito en la persona o en las personas, que suponemos todas son idénticas, al incentivo a trabajar menos por el efecto ingreso. Y a mí me gusta pensarlo en términos de ocio porque me cuadra más fácil en las direcciones en que se mueven las cosas. ¿De acuerdo? Porque fíjense, el efecto sustitución es sube el salario y claro, sube el salario y trabajo más, pero sube el salario y trabajo más porque estoy consumiendo menos ocio, porque el costo de oportunidad subió. ¿De acuerdo? Sube el salario, sube el ingreso, si es un bien normal, consumo más ocio y por lo tanto trabajo menos. Entonces, así es como me gusta pensar, pero por ahora tengan muy claro los dos efectos. ¿Cómo puede ser la oferta de trabajo? Y que por ahora, para estos ejercicios vamos a pensar que es completamente vertical y lo que eso significa. ¿Listo? Muy bien, ya vieron, me imagino también cómo es la demanda de trabajo, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir cómo es la demanda de trabajo y qué es lo que hay detrás de eso? ¿Quién? Nadie. ¿Cómo es la demanda de trabajo? ¿Qué forma tiene? A la demanda común. Pero ¿cómo se puede decir eso? Pero si usted le fuera a explicar a alguien, usted no puede decir, y el PMGL, porque ustedes también tienen, miren, les voy a decir una cosa, ustedes también tienen que saber expresar bien las cosas, o sea, tener muy claro el concepto teórico, intuitivo, incluso matemático, pero uno de los retos para ser buenos profesionales es que tienen que saber expresarlo bien, porque eso vale más que 1000 palabras. Con esa forma de la oferta de trabajo yo ya les estoy diciendo todo, que el trabajo es un bien, que el ocio es un bien normal, que el efecto de sustitución se anula con el efecto de ingreso, pero explicarlo no es tan fácil. Entonces, esa es otra parte del reto, y yo estoy convencido que gran parte de los errores y de los problemas en los parciales es que no logran transformar el concepto en una explicación simple y coherente. Entonces, repito, ¿quién me puede explicar cómo es la demanda de trabajo, de dónde sale y por qué es como es? ¿Alguien? Simple. Acá, ya vamos allá. ¿Cómo es? Habla más duro, por favor. ¿Qué es lo que habíamos visto? Bueno, pero es que no, o sea, eso se puede decir en palabras, ¿ah? Porque si tú me dices que es así, ¿cómo es? Pues yo la estoy viendo con pendiente positiva y tú con pendiente negativa. Ah, sí. Sí. ¿Quiénes somos nosotros? La población, los empleados que queremos. No, esa es la oferta. A ver, vamos allá. ¿Quién me puede explicar, pero sencillo? Sí. A ver. No, la demanda de trabajo no son las empresas que demandan más trabajadores. ¿Qué es la demanda de trabajo? No, eso es la nómina o el salario. A ver, allá. Hagamos silencio, por favor. Más duro, por favor. ¿Qué significa buscando trabajo? O sea, yo creo que hay entonces una confusión y tenemos que irnos más atrás, porque eso yo creo que es la oferta de trabajo.
son las personas que están dispuestas a trabajar en función de un salario. Acá. No, y no, nunca arranque yo creo, no, yo sé. O sea, porque tienen que estar convencidos. ¿Ah? No, la demanda de trabajo no es una línea. Una línea es es un modelo, una forma de abstraer las ideas. Acá. No, eso es oferta de trabajo. ¿O qué quiere decir ofrecidos? Es que si ven cómo nos enredamos entre oferta y demanda. A ver, acá, alguien salve esto, por favor. Tú, duro, por favor. Perfecto, eso es mucho más cercano a la realidad. Repítelo, por favor. No, repítelo. Ah. Perfecto. Es algo más pues podría ser un poco más sólido, pero va por ese lado. Y para que pensemos en demanda de trabajo, es muy fácil pensar en un ejemplo. Pensemos en una panadería o una cocina que produce pan. ¿Listo? Entonces si viene, entonces, sí. Lo que pasa es que no están repasando entonces. Todo el tiempo hay que estar repasando lo que vamos viendo en clase. Entonces pensemos en una cocina, una panadería, una cocina que produce pan. ¿Listo? Siguiente. Toda. Está ahí. Entonces fíjense qué pasa con el primer panadero o cocinero que entra a la cocina. Produce 10 panes. ¿Listo? ¿Cómo representamos eso gráficamente? Es muy simple. Si en el eje vertical tengo la producción o la cantidad de panes, y en el eje horizontal las personas que entran a trabajar a esa panadería o a esa cocina, fíjense que este primer señor, hasta la línea intermitente primera, produce esta cantidad de panes, digamos que 10 panes. ¿Listo? El primero que entra a esa cocina a trabajar o a producir panes, produce 10 panes, no más. Listo, es esto lo que les mostraba acá. El primero produce acá 10 panes. Listo. Luego viene un segundo y suponemos que solo hay un horno. Entonces el segundo llega y ¿qué hace el segundo? Produce también, pero menos de lo que produce. Y eso se llama el producto marginal. ¿Por qué marginal? Porque viene de margen. En el margen, el que acaba de entrar produce ya no 10, sino, digamos, 7. Listo, entonces fíjense que la curva de producto total tiene una curvatura. Porque entonces el que sigue, el segundo que entra, la segunda raya, también lleva la producción arriba, pero en mucho menos cantidad que el primero. Fíjense que la distancia vertical entre la curva y el eje es mayor con el primero que con el segundo. ¿Sí queda claro? O sea, acá en la primera tendríamos 10 y en el segundo 17, si el segundo produce 7. Es decir, vamos acá, que es la cantidad producida de panes. Entonces, esta es la cantidad de cocineros o trabajadores. Entonces el primero, este es un 1, produce 10. ¿Listo? Ese es un punto de esa curva. Entonces luego entra el segundo señor. ¿Y el que produce? Produce 7. Entonces ya en cuánto va la producción? En 17. Entonces ese es otro punto. Entonces vamos como acá. Listo. Y luego viene un tercer cocinero, panadero, señor. ¿Y cuánto va a producir? Sí, digamos menos que 7.
O sea, este primero me produjo 10, este segundo me produjo 7, entonces digamos que el otro produce 4. Entonces, ¿cuánto es la producción ahora? 21. Y así. Y estamos suponiendo que así funcionan las empresas. Y la forma intuitiva de entender eso es, hay un efecto congestión, solo hay un horno, entonces llega y se tienen que turnar el horno y todo eso. Y llega un punto a partir del cual ya hay tantos que están atiborrados y empiezan a congestionar e incluso empiezan a reducir la producción. O sea, digamos que ya por allá llega el cuarto y el cuarto ya estás estorbando. Entonces ya no producen 21 entre los 4, sino inclusive menos, porque el otro está ahí parado en la mitad. Entonces inclusive puede empezar a caer la producción y se llena de muchas personas trabajando ahí. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería eso? Que por ejemplo el cuarto digamos que el cuarto destruye un pan, entonces ya producen el 20 con 4, con 3, 21, con 4, 20. ¿Por qué? Porque el cuarto entra a estorbar, a no dejar trabajar, listo, por congestión, porque solo hay un horno, solo hay un espacio reducido. ¿Estamos de acuerdo? Y eso tiene que ver con la productividad marginal del trabajo, es decir, en el margen, de ahí el nombre marginal, cuánto más produce el que va llegando. Y lo que estamos viendo acá es que el que va llegando cada vez produce adicionalmente menos. No es que caiga la producción, miren que la producción aumentó de 10 a 17 a 21, pero cada vez el aumento es menor. Cada vez el aumento en el producto con la entrada de un trabajador adicional es menor. Por esa congestión, dado la cantidad de horno, capital o espacio que hay. ¿Está clarísimo eso? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si bien esta es la producción, ¿cómo es la productividad marginal del trabajo? Vamos a llamar a ese PMGL, pero yo les sugiero que cuando vayan a explicarle esto a alguien, no digan el PMGL, sino digan la productividad marginal del trabajo, es decir, cuánto en el margen produce cada trabajador adicional, es una forma de expresarlo bien. ¿Cómo sería? Si acá tenemos cocineros, la productividad marginal de esos cocineros. El primero, ¿cuánto produjo adicional? El primero, 10. ¿Cuánto fue la producción adicional de panes del segundo? Entonces, ¿dónde va ese? Acá. Listo. ¿Cuánto producto adicional me generó el tercero? 4. Y esta pregunta, ¿cuánto producto adicional me generó el cuarto? -1, ¿cierto? Entonces, inclusive si el 0 estuviera acá, -1, entonces sí. No, no necesariamente, pero es más fácil. Para el análisis, pues, o sea, no me gana nada hacer una curva, pero para el análisis una recta es suficiente. Estamos de acuerdo con productividad marginal del trabajo decreciente, que también llamamos rendimientos marginales decrecientes, tenemos esto, una pendiente negativa en el producto marginal del trabajo. Ya vamos para allá. Sigamos. Sí. En la segunda hay Sigamos. Está el texto ahí. En la
segunda línea intermitente yo veo una recta. En la segunda línea intermitente, ¿en dónde? La segunda yo veo una recta. Entonces aquí. Acá. Acá. No, arriba sí, arriba. Acá. Ahí hasta ahí veo una recta. Hasta ahí ves una recta acá, entre este punto y este. ¿O entre cuál punto y cuál punto? Sí, desde 0 hasta 2. Desde acá. Hasta 2 en el aquí. O sea, acá ves una recta de acá a acá. Sí. No, no puede ser. Por construcción, no. Si son 2 puntos, uno sí puede hacer una recta, pero cuando son 3 o más y el producto marginal es decreciente, tiene que ser una curva. De pronto, pues es un error ahí o un tema visual, pero es una curva. No, porque puede ser que no la dibujé bien, pero tiene que ser una curva. Tiene que ser una curva, porque si no es una curva, el producto marginal del trabajo sería constante, no sería decreciente. Sí, pues te digo, tal vez si al principio es constante o algo. No, estamos pensando en que es siempre decreciente. ¿Por qué es una curva? Por lo que lo pinté acá. Porque el primero me genera mucho más de lo que me genera el segundo. Entonces, esta pendiente acá, la pendiente acá, siempre es más alta que esta acá. Saquen la pendiente acá y acá. Y esto es más empinada que esa. Tiene que ser así, por construcción. Mira, a mí me surgió la duda porque qué tal que el primer trabajador produzca 10 panes y el segundo también produzca 10 panes. Pero es que no, estamos pensando, o sea, sí, de pronto produce 15, entonces se cambia toda la teoría económica. No, les estoy diciendo el supuesto que subyace a esto para poder derivar la curva o la función o la demanda de trabajo, es que el producto marginal del trabajo es decreciente. Y la historia es, digamos, el fundamento conceptual que hay detrás tiene sentido y es la congestión. ¿De acuerdo? Claro, pero vamos para allá, todavía no. Exacto, porque sí hay una forma de ir cambiando esto, pero vamos a verlo más adelante. Por ahora, acá. Esa es la producción, que cada vez que yo voy sumando un trabajador, sí, ese trabajador me produce más, pero no tanto como lo que me produjo el de antes, y no tanto como el de antes, y no tanto como me produjo el primero. ¿De acuerdo? Sí. Una definición de producto marginal del trabajo podría ser lo que produce cada nuevo trabajador. Sí, por eso es que el marginal viene de margen. El producto adicional que me representa cada trabajador adicional o en el margen. De ahí el término marginal. Muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, ahora para derivar conceptualmente, ustedes en sus carreras, los que se vayan por la línea de economía, van a poder hacer esto después matemáticamente. Acá no lo vamos a hacer porque eso requiere otras herramientas un poquito más avanzadas, sobre todo cálculo, pero conceptualmente lo podemos hacer. ¿Listo? ¿Cómo define una empresa su comportamiento en relación a la cantidad de trabajadores que necesita y que quiere contratar? Y es muy simple, y es optimizando sus beneficios económicos. Cualquier empresa racional va a querer optimizar sus beneficios económicos en todo momento, y por supuesto también a la hora de determinar cuántos trabajadores necesita contratar y a qué salarios puede contratarlos. Esa es la racionalidad económica que subyace el comportamiento de una empresa. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa para optimizar esto, simplemente extrae todas las ganancias posibles al trabajo que contrata. Eso es lo que va a hacer. La empresa no va a regalar nada, la empresa va a extraer todas las ganancias económicas posibles que pueda extraerle al trabajo que contrata. Entonces, esto depende de una comparación que siempre hace la empresa entre lo que le cuesta contratar un trabajador más y lo que ese trabajador adicional
le representa en términos de producto. Y siempre se va a ir al óptimo, a lo que sea, a lo que le represente maximizar sus beneficios económicos. ¿De acuerdo? Y la forma entonces como hace eso es comparando ¿qué? ¿Cuánto me cuesta contratar un trabajador más? ¿Cuál es el costo de eso? El salario que le tengo que pagar. Pero ¿cuál es el beneficio que me representa ese trabajador adicional? ¿Y eso cómo se llama? Producto marginal del trabajo. Entonces, el dueño de esta cocina, ¿qué hace? Dice, ¿cuántos panes tengo que vender para pagar un trabajador adicional? Eso se llama el salario real, midiéndolo en términos de panes. ¿Y cuántos panes adicionales me produce este señor que voy a contratar? ¿O no? Así de simple es. Eso yo lo podría formalizar con cálculo de una manera muy sofisticada, pero al final del día la intuición es esta. El empresario dice y se para y dice, muy bien, un trabajador adicional me vale tanto, es decir, yo tendría que vender 5 panes para tenerlo acá, pero este señor me genera tantos panes y vamos a ver cómo compara él eso, que ya creo que lo han visto, pero vamos a repasarlo. Entonces, supongamos que el señor está ahí, el empresario dice, contratar a este señor adicional me exige 5 panes, tengo que vender 5 panes para poderle pagar. ¿Listo? Pero el señor me produce 7 panes. ¿Es óptimo o no es óptimo contratarlo? Claro, porque él me produce 7 y solo le va a pagar 5. El salario real que tendría que pagar yo es 5 panes. Y la productividad marginal del trabajo es de 7. Pues obvio, contrátelo. Pues, ¿por qué no lo haría? Entonces contrate uno más. Listo. Supongamos lo contrario, que él llegue y dice, contratar a este señor me vale, o tendría yo que salir a vender 7 panes para poder pagarle. Es decir, un salario real de 7, es el salario real. Pero si lo contrato, el señor me produce solo 5 panes adicionales. ¿Vale la pena contratarlo o no? No. Exacto, perdería yo 2 panes, no. En cambio, en el primer caso me ganaría 2. Entonces, en el primer caso, ¿qué es lo racionalmente óptimo para el empresario? Contratar a un señor le cuesta 5 panes y el señor le produce 7. Entonces, contrátelo. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar ahí? Que él va a decir, bueno, ¿y otro? ¿Qué pasa con otro? Entonces, él hace el cálculo. Y dice, ¿cuánto me cuesta uno más? Ya sabemos, 5 panes. ¿Y cuánto me produce ese siguiente? Ya no me produce 7. ¿Por qué? Porque la productividad marginal del trabajo la estamos suponiendo decreciente. Entonces supongamos que ese segundo que va a contratar ya no es 7, sino que produce 6. ¿Ahí lo contrata o no? Sí. Claro, que está ganando un pan más. Y luego viene y se para y dice, bueno, a ver si contrato otro más. Y resulta que ese nuevo, igual el salario es de 5 panes, o tiene que vender 5 panes para pagarle, pero ese, en el margen, ¿cuánto le produce? 6. No, exacto, supongamos que le produce 5, porque va reduciéndose el producto marginal en la medida en que se va atiborrando la cocina. Ahí que dice, ¿lo contrato o no? Sí, llega hasta ahí. Llega hasta ahí. Porque no gana, hasta ahí, exacto, hasta ahí es a donde extrae todo. ¿Listo? Sí. Pero ya el otro no. Miremos el otro caso, el que en el caso contrario está el señor y dice, bueno, contratar uno más me vale 7 panes, pero me produce 5 panes adicionales. ¿Lo contrato o no? No, entonces ¿qué hago? Me voy y ya, a ese no lo contrato, voy al de antes. Tengo uno ahí antes que había contratado, supongamos. Ese pagarlo me cuesta 7 panes, pero ¿cuánto me produce tras haber quitado este? 6, porque en la medida en que quito va aumentando la productividad en el margen. Pero aún ahí,
cuando él me produce 6 y me cuesta 7, tampoco es racional contratarlo, entonces lo despido. Hasta que llego al de antes y me cuesta 7 y me produce 7. Hasta ahí. Entonces fíjense que la condición para demandar trabajo o requerir trabajo por parte de una empresa es que siempre en el óptimo va a contratar ahí en donde el producto marginal o lo que produce en el margen un trabajador adicional es exactamente igual al salario real que tendría que pagar. ¿Listo? Sí. Eso sería lo óptimo para la empresa. Y lo Sí. óptimo para el trabajador sería cuando el salario real es igual a la producción marginal del trabajo. No. Usted, para el trabajador lo óptimo es la oferta de trabajo, ya la vimos. El trabajador, los cálculos que hace son aquellos que en donde él sabe que el ocio es un bien normal, que si sube el trabajo, si sube el salario quiere trabajar más porque va a consumir menos ocio por efecto de sustitución, pero que si sube el salario también va a querer consumir más ocio y trabajar menos por efecto de ingreso. Eso es lo que hace el trabajador. Esa es la oferta de trabajo. Eso ya la vimos. Aquí estamos es en la demanda. En la demanda el trabajador no hace estos cálculos, la hace el empresario. Pero si yo, digamos, yo voy a trabajar en esa empresa y llego de últimas y me contratan y yo solamente tengo que producir 5 panes por mi salario y mi compañero tiene que producir 7, entonces yo estoy... No es que tengan que, es que así es. O sea, su compañero llegó antes y produce 7, después llega usted y produce 6 más, después llegó él y produjo 5. Pero eso no conlleva juicios de valor. Aquí nadie es mejor ni peor nada. Usted produjo 7, 6 y 5, 18 panes en total. De pronto después los cambian de posición y usted produce 7, el otro 10 y el otro 5. Y el empresario que yo pago hasta el tercero. Porque a todos les pago, ¿cuánto? 5. Entonces, ¿cuánto gana por el primero? 2, por el segundo 1 y por el otro 0. Listo, y ahí maximizó las ganancias. ¿De acuerdo? ¿Alguno de ustedes sabe cálculo? Eso lo enseñaban, ¿cierto? En el colegio también. ¿Sabe qué es una integral? ¿Alguien sabe qué es una integral? ¿Ah? ¿Alguien? No. Claro, es eso. Entonces una forma, devuelva así una, Rodrigo, por favor. Esta. Una forma, más adelante, cuando dominen un poquito más el cálculo, uno puede deducir de este producto marginal la función de producción. La integral de esto me tiene que dar esto. ¿Listo? Porque al final del día, la derivada de esta curva que me mide la pendiente es esto. Pero bueno, era por si alguien manejaba esa herramienta. Pero está claro entonces lo que hace el empresario a la hora de definir cuánto contrata y a qué precios. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Entonces, fíjense que lo óptimo para una empresa siempre es igualar el salario real al producto marginal. Es decir, cuántos panes tengo que vender para pagar un trabajador e igualar eso a o contratar personas hasta que el último me genere exactamente ese producto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Pero como en la vida real esto no funciona en términos de panes, sino de pesos, pues es más fácil ponerlo en términos de pesos. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de hablar que o decir que voy a igualar el salario real o 5 panes a la productividad marginal del trabajo igual a 5 panes, pues es más fácil ponerlo en términos de pesos y multiplicar por el precio de los panes. ¿De acuerdo? Entonces, si cada pan vale 100 pesos, yo no digo voy a demandar trabajo hasta que el último trabajador me produzca 5 panes, sino que digo ¿qué? Exactamente. Porque el salario es igual a 5 panes o 500 pesos. Entonces, si el salario es 500
yo contrato, trabajo, hasta que el último, en el margen, me genere un ingreso adicional de 500 pesos. Entonces, esto lo llamamos simplemente así. Se iguala, la empresa siempre iguala el salario al producto marginal multiplicado por el precio, o lo que es lo mismo, al valor del producto marginal. Entonces, si es panes, por el precio del pan; si es carros, por el precio del carro; si es papas, por el precio de la papa. Pero hablamos en dinero, más fácil. Y eso, sigamos, es lo que me va a determinar la demanda por trabajo, porque es exactamente lo mismo. Si, fíjense que si yo tengo acá esta forma del producto marginal, cuando yo lo paso de panes a pesos, queda igual, porque estoy multiplicando por un precio nomás. Entonces acá ya no va a tener 10, 7, 4 menos 1, sino ¿cuánto? Y es a 100 pesos el pan. 1000, 700, 400, menos 100. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y esa es la demanda de trabajo. Es exactamente eso. Entonces, yo tengo esto acá, y la demanda de trabajo, ¿qué es? Si yo multiplico eso por el precio, y aquí tengo pesos, no panes, entonces acá tendría 1000, 700, 400. ¿Listo? Eso está en pesos. Entonces, la demanda de trabajo, ¿qué es? Es que el salario tiene que ser igual a esto. Entonces, acá no pongamos cocinero, sino ya, digamos, trabajo. Y este es el salario. Y esa es la demanda de trabajo. Entonces, si fuéramos a decirlo en castellano, ¿quién lo podría decir? ¿Qué es la demanda de trabajo? Sí. No, el producto marginal del trabajo es el producto marginal del trabajo. No. ¿Qué es la demanda por trabajo? No. Tú. La cantidad de personas que necesitan trabajar para la empresa. Que necesitan trabajar. No. Eso es la oferta de trabajo. No, a ver, acá. Silencio, silencio. Más duro, por favor. Sí, pero eso también es la oferta. La demanda de trabajo, díganme si no es una cantidad de producción. La demanda de trabajo simplemente, es que miren, no se compliquen la vida. No se compliquen la vida. La demanda de trabajo me muestra cuántos trabajadores está dispuesto a contratar una empresa a cada nivel de salario, ¿o no? No es eso. Es así de simple. ¿De dónde sale? Muy fácil, que el empresario siempre va a optimizar sus ganancias y por lo tanto siempre va a igualar o va a contratar personas hasta ese punto en el que el valor de su producto marginal es igual al salario que le toca pagar. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? ¿O no? Es que ¿quién no? Pero es que no es que yo quiero es que ustedes sean los que pueden repetir, es mejor dicho. Díganme si la demanda por trabajo, no puede. Porque podría contratar más de eso, lo que pasa es que no es óptimo. Lo que estaría dispuesto.
según el salario. Mejor dicho, la demanda de trabajo es lo siguiente. Dígame el salario y yo le digo cuánto estoy dispuesto a contratar. ¿Por qué? Porque usted me dice el salario y yo ya con eso sé cuánto, hasta dónde debo contratar para que el último que contrate me genere exactamente eso adicional. ¿Listo? Eso es la demanda de trabajo. Sí. La demanda de trabajo, pues se me ocurre que se puede mover hacia la derecha por tecnologías nuevas. Sí. Pero no nos adelante. ¿Y por qué? Porque las nuevas permiten que haya más producción con los mismos trabajadores y pues todavía más, Eso es correcto. más becas. Eso es totalmente correcto. O sea, habría más producción. Y eso se nos va a llevar ahorita lo vamos a ver, pero eso es una muy buena respuesta a quienes dicen que traer más capital, traer más inversión y traer más tecnología genera desempleo. No, porque si algo hace eso, y ya lo vamos a ver ahora, es aumentar la demanda por trabajo. ¿Listo? Porque aumenta la productividad marginal del trabajo, pero ya vamos para allá. Entonces estamos claros en que, díganme qué es la oferta de trabajo, por favor. Alguien, pero en palabras sencillas como si le fuera a explicar a la mamá. A ver, la oferta de trabajo. No, eso es cuando la oferta de trabajo es inelástica. No, la oferta no es con la empresa. ¿Qué es la oferta de trabajo? No, eso es, la población económicamente activa es la oferta de trabajo que estamos suponiendo que es vertical. Conceptualmente, en general, ¿qué es la oferta de trabajo? Duro. No, eso es cuando es vertical. No. Tú. ¿Qué es la oferta de trabajo? Duro, por favor. Y bien. Producto no. No, dinero. ¿Qué es la oferta de trabajo? A ver, allá. No. Eso, acá. Dale duro, por favor, dilo duro. La cantidad de trabajo que tiene que ofrecer. Pero tú no, la gente, pues, o sea. Sí. Pero dependiendo del salario que le. Exacto, es eso. La oferta de trabajo, ¿qué es? Es la cantidad, por ejemplo, de horas hombre que las personas están dispuestas a proveer a cada nivel de salario. Dígame un salario y yo le digo cuántas horas estoy dispuesto a trabajar. Y así todos juntos definimos la oferta agregada de trabajo. Entonces la oferta de trabajo me muestra o me indica cuántos trabajadores, yo prefiero pensar en horas hombre, pero pensémoslo más fácil, cuántos trabajadores, cuántas personas están dispuestas a trabajar dependiendo del nivel de salario. Y la demanda es lo contrario, me muestra cuántas personas están dispuestas a contratar las empresas para cada nivel de salario. ¿De acuerdo? No. No, pero es que eso es otra cosa. La oferta sola, la oferta. Una cosa es la oferta y otra cosa es la demanda. Después ya se van a mezclar y a interactuar en el equilibrio. Vamos a ver qué pasa con un salario mínimo. Pero si yo te digo, el salario es 100.000 pesos el mes, ¿cuánto estarías dispuesto a trabajar? ¿Cuánto tiempo? ¿Estarías dispuesto a trabajar 30 días a 100.000 pesos? Perfecto. Si es 100.000 pesos... No, por eso. Pero entonces supongamos que ella me dice solo 3, porque le parece muy bajito. Entonces yo sumo eso y se me da la oferta a 100.000. Si fuera 10 millones de pesos, ¿cuánto estarías dispuesto a trabajar? 20 horas diarias, no. Bueno, cada uno lo tiene distinto, pero fíjense que si empiezan ustedes a pensar en eso, supónganse que no hay restricciones de desempleo ni nada. Yo les digo, a 100.000 pesos, o pongámoslo en horas, más fácil. Digamos que el salario es 5.000 pesos la hora.
¿Cuántas horas está dispuesto a trabajar? 8. Si es 100.000 pesos la hora, por eso, o sea, pero hay un límite de 24, ¿no? Pero si ven, eso es la oferta de trabajo. Que vas a poder trabajar a 1.000.000 de pesos la hora o no, no lo sabemos. Eso depende del equilibrio en el mercado. Depende de la oferta y la demanda. Y vamos para allá. Sigamos. Entonces, al final del día, miren que la demanda de trabajo es así. Es, sí, matemáticamente una función entre el trabajo que se demanda y el salario con pendiente negativa. Matemáticamente. Pero conceptualmente, miren que no es nada distinto a aquel concepto que me indica a cada nivel de salario cuántas personas u horas hombre están dispuestos a contratar las empresas en una economía, no más. Y fíjense que siempre tiene esta forma porque tenemos un supuesto detrás. ¿Cuál es el supuesto? ¿Qué es lo que hace que tenga esa forma de pendiente negativa? No, esa es la demanda. Exacto, que la productividad marginal del trabajo es decreciente, por eso es que es así. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque usted coge el salario y el empresario dice, bueno, a este salario alto yo contrato uno. ¿Por qué? Porque este uno me da ese mismo valor de producción marginal. Si me baja un poco el salario, contrato otro porque ese otro me produce algo adicional, pero no tanto como el primero. Y así. Por eso es que tiene pendiente negativa. Porque estamos partiendo de ese supuesto que el producto marginal del trabajo es decreciente, que hay rendimientos marginales decrecientes en el trabajo. ¿Listo? Es la demanda de trabajo. Por eso. Pero es lo que acabamos de sacar acá. O sea, es que es eso, pero es que es lo mismo. ¿Lo quisieras ver una recta o qué? Entonces piensa que es una recta, no importa. O sea, la pusimos así en curva porque sí, porque puede ser curva. Pero lo importante no es eso, lo importante es la relación inversa que hay entre salario y trabajo que se demanda. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si hay una demanda y hay una oferta, pues hay un equilibrio. Hay un equilibrio. Como en todo, todo tiene un mercado. Y en todo hay una oferta y hay una demanda, como fuerzas que interactúan. Y por ese maravilloso concepto llamado mano invisible, se genera un equilibrio. ¿Listo? Entonces, como con cualquier bien, ya lo habíamos visto. Solo que aquí no vamos a hablar de precios, sino de salario. Y no vamos a hablar de cantidad de papa o de carros o de camisas, sino de trabajo. Entonces sabemos que la demanda por trabajo tiene esta forma. ¿Por qué? Porque el producto marginal del trabajo es decreciente. Porque a cada nivel de salario el empresario iguala al producto marginal. Y a más trabajadores, menor producto marginal. O valor de producto marginal. ¿Listo? Entonces esta es la demanda y le ponemos esta notación. L super D. L porque es de labor, que es trabajo en inglés. ¿Listo? Y estamos suponiendo que la oferta es vertical. ¿Por qué? Porque el ocio es un bien normal. Y el efecto sustitución, ¿qué pasa? No. Esto es así, ¿por qué? Porque ¿qué pasa con el efecto de sustitución? Sí, pero no, es así porque estamos suponiendo que el ocio es un bien normal
y que el efecto ingreso y el efecto sustitución se anulan. ¿Listo? Cuando en un examen les diga no se anulan, sino que siempre prima el efecto sustitución, ustedes ya saben que no es así, ¿cierto? Y digo, y a partir de 10 trabajadores ya el que prima es el efecto ingreso, ya saben qué pasa. ¿Listo? Eso ya lo vimos y ya les expliqué. Pero para hacer esto fácil, así conceptualmente, por ahora, y no porque no estamos en un examen, vamos a hacer unos problemas en la clase con el profesor asistente y vamos a hacer quiz para ver si pueden cambiar la nota por el parcial. Pero primero hacemos los ejercicios. Hacemos de estos. Pero primero. O sea, no se compliquen. Si ustedes ven las respuestas al parcial, hay respuestas que son elementales. Es lo mismo que con las identidades macrobásicas. Les dimos las cantidades de personas, cuántos viven en una economía, cuántos viven en otra. Era multiplicar. Era muy fácil. Tienen que romper esa barrera psicológica con la que uno llega a un examen que cree que todo va a ser muy... No. La respuesta a veces es más simple de lo que uno cree. Y si les preguntan ahí cuánta cantidad de trabajo va a ser demandada en equilibrio, pues es esto, porque es que es ahí donde cruza y no más. ¿Qué cálculo matemático hay que hacer? Nada. Nada. Absolutamente nada. Y si es para calcular el salario de equilibrio, pues es muy fácil. ¿Dónde se cruzan estas dos? Ahí. ¿Hay que hacer algo sofisticado? No. Mete el 10 en la función de demanda y eso despeja el salario y ya. Es muy simple. Es como estar tranquilos, pensar antes de empezar a resolver cosas. Ya, y la respuesta está ahí. Es elemental. Entonces este es el equilibrio. Y este es el salario de equilibrio. Y este es la cantidad de trabajo en equilibrio. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente que los gobiernos fijan salarios mínimos. Una pregunta, ¿un salario mínimo es un precio techo o un precio piso? Piso. Correcto, ¿por qué? Porque no puede bajar de ahí, de ese piso. ¿Y está arriba o por debajo del equilibrio? Arriba. Entonces eso es algo que pueden tener ustedes siempre en cuenta. Cuando hablemos de precios, techo y piso, siempre es al revés de lo gráfico. ¿Listo? El precio piso es el de arriba y el techo es el de abajo. ¿Listo? Porque, fíjense, si el salario mínimo está acá, no puede bajar de ahí, por eso es que es piso. Pero está arriba. Mucha gente se confunde y cree que esto es un precio techo. No. El precio techo estaría acá. ¿Y qué pasa cuando el gobierno dice el salario no puede ser distinto a esto? Claro, ¿por qué? Porque a ese salario los empresarios solo demandan acá y la oferta es acá, siempre. Entonces, estos señores se quedan sin trabajo y solo pueden trabajar estos, los que llegan de primero en la fila. Entonces, fíjense la paradoja. Esto es paradójico y es muy difícil de resolver desde el punto de vista ético. Porque claro, muy bueno, no, pues, salario mínimo lo más alto posible, pues buenísimo, no. Pero es que a ese salario, ¿quién va a demandar trabajo? ¿Por qué? Porque a ese salario tan alto, los empresarios no pueden contratar mucho trabajo. Porque necesitan poquitos trabajadores. ¿Por qué? Porque la productividad marginal del trabajo es decreciente. Si estamos en el ejemplo de la panadería o del pan, y el señor está contratando 10 porque el salario real es 5 panes o 500 pesos, y llega un gobierno bien creativo y dice, no, salario ya no es de 500 sino de 2.000. 2.000, ¿cuánto es en panes? 20 panes. Entonces al señor le subieron el salario, que estaba en equilibrio por allá en 5 panes, a 20 panes. ¿Cuántos puede contratar? Ninguno, porque el primero ni siquiera le da para eso. Primero le producía ¿cuánto? 10. ¿Quién va a contratar
tendría que contratar como -2. Y eso no es conceptualmente viable. Entonces, si ven la paradoja, si yo les hubiera preguntado a ustedes antes de que llegaran a esta materia, si estuvieran en el gobierno y quisieran subir el salario mínimo, lo hubieran subido. Estoy seguro que todos me hubieran dicho, claro que sí, qué bueno, que todo el mundo tenga un salario más alto. Pero lo que pasa es que eso genera desempleo. ¿De acuerdo? Eso genera desempleo. Entonces es muy bueno para los primeros, que los que logran conseguir el trabajo, pero acá ¿qué pasa? Hay unos que quedan sin trabajo. ¿Alguien levantó una mano acá? Sí. Lo que es que yo escuché, bueno, que se ha subido el salario mínimo, hace poco se subió cierta cantidad del salario mínimo. Lo que se subió fue simplemente la inflación, o Sí. hay cierto interés por subir el precio más, el salario mínimo más allá de la inflación. Todo el mundo, digamos los que están trabajando, quisieran que se lo subieran mucho. Pero a veces no piensan en que si sube mucho de pronto los despiden. ¿De acuerdo? Entonces es un equilibrio muy difícil, porque hay que, digamos, que bueno, compensar la inflación para que la gente mantenga el poder adquisitivo y unos punticos adicionales de productividad. Porque se supone que si las personas son más productivas, ¿qué le pasa a esta curva de demanda? ¿Qué le pasaría si aumenta la productividad del trabajo? ¿Para dónde? Muy bien. ¿Y por qué se mueve hacia la derecha? Alguien, en castellano, como si fuera un economista. A ver. Porque en este caso la productividad marginal del trabajo sería ¿qué? No me confundí. No es que tampoco vamos a especular. A ver qué nos sale si de pronto echamos una buena respuesta ahí de vez en cuando. No. Sean sólidos conceptualmente. O sea, sean sólidos conceptualmente. Antes de hablar. Y les va a ir muy bien en la vida, se los garantizo. Eso era una buena idea, pero si echaron el globo porque sí, porque suena como que sí. No, ¿por qué? Sí, porque se aumentó la productividad. Eso quiere decir que, a ver, tú, Se mueve a la derecha porque sigue siendo el mismo trabajador, pero a mayor productividad. claro, puedes pagarle un salario más alto. Entonces se desplaza hacia acá. Así. Repito lo que dijiste, por favor. ¿Por qué se desplaza hacia la derecha? Es un aumento en la productividad del trabajo, digamos la marginal. Que el mismo trabajador produce más en el margen y el empresario le puede pagar un salario más alto. Entonces, para cada nivel de trabajo, los empresarios pueden pagar salarios más altos. Entonces, aquí puedo pagar acá, y se desplaza hacia allá. Y esa era la respuesta que buscábamos en el parcial. La única forma de cerrar esa brecha, pues, de desempleo, era cómo, es logrando que esto se desplazara. Conceptualmente, ¿cómo se puede? Si la productividad marginal del trabajo se desplaza o aumenta en esa proporción. ¿Listo? Pues ya vamos hacia allá, que vamos a enfatizar en eso un poquito más. Fíjense entonces que hay desempleo y es un tema ético no fácil, porque el salario mínimo a veces es tan poquito que cualquiera dice con eso no alcanza para nada. Pero si no hubiera salario mínimo no habría desempleo. Lo que pasa es que el salario de equilibrio sería mucho más bajito. Entonces, ¿usted qué prefiere? ¿Que todo el mundo trabaje a salarios más bajitos o que una parte trabaje a un salario más alto y una parte no trabaje? Vaya y propóngalo y lo linchan en la Plaza de Bolívar. Lo linchan. Pero díganme si no es racionalmente lógico hacer eso. No ponga salario mínimo y habría ingreso. ¿Y es culpa de alguien malo en el grupo? No. Lo que pasa es que tenemos una dotación de mucha cantidad de gente dispuesta a trabajar. ¿Es culpa de quién?
de alguien malo allá en el gobierno. No, es la oferta y la demanda, eso no es ni bueno ni malo, eso es lo que es. ¿Esto es algo científico o no? Muy bien, para que lo vayan pensando, pero sigamos. Adelante, adelante. Entonces vamos a entrar en un tema que para mí es muy importante que ustedes tengan claro, y tiene que ver con esa salida al tema del desempleo sin tocar ese salario mínimo. Porque sí o no, eso es lo ideal, o inclusive que fuera el salario por encima del mínimo. ¿Y cuál es la única forma en que eso se puede lograr? Hay una de dos. Una de dos. Una totalmente inviable o irracional. ¿Es cuál? Sin tocar la demanda. ¿Cómo lograría yo que no haya desempleo y se mantenga este salario mínimo? O incluso que suba más. Bajando que no, pero díganmelo así. Capital humano. ¿Cuáles impuestos? ¿Quién tiene impuestos ahí? Disminuir las personas. Pero ahorita vamos a hablar de los impuestos al trabajo, pero todavía no tenemos impuestos. Acá. Pero no pueden tocar la demanda por ahora, porque por ahí es la salida, pero ¿cómo sería una fórmula? Claro, entonces se muere la mitad de la gente. No, No, sí, es lo que es inviable, pero esa es la respuesta. Se muere la mitad de la gente, se corrió la oferta de trabajo para acá, y miren, no hay desempleo y el salario está arriba. Una guerra, por ejemplo, produce eso. Produce aumentos en el salario real si muere mucha gente. O una peste en otras épocas. Es así, tal cual. Hay una guerra, se muere la mitad de la... En la Segunda Guerra Mundial, que todos los hombres en Estados Unidos estaban en el frente de batalla, las mujeres tuvieron que salir a trabajar. Y los salarios se suben. Porque es un bien escaso. O hay una migración muy fuerte. Entonces, eso es una posibilidad teórica. ¿Listo? Pero como eso no lo podemos manejar nosotros, porque ni queremos que venga una guerra donde muera la mitad de la gente, ni queremos una migración a otro país de la mitad de las personas, entonces, pero es viable, eso es una muy buena respuesta, porque es esto, es así de sencillo. Córrelo para acá, y ahí quedó. No hay desempleo porque el equilibrio está ahí, y el salario mínimo es alto. Entonces, como esa no la vamos a considerar, como esa no la vamos a considerar, ¿cuál es la otra posibilidad? ¿Máquinas? Sí, pero ¿y eso cómo lo verías en el gráfico? Eso es como la otra, ¿no? ¿Y cómo lo pagas? ¿Ah? Aquí, sencillo, o sea, es que miren, no se enreden la vida cuando hay una pregunta. Yo les dije, acá, ¿qué se puede hacer? Ahí no hay ni jubilados, ni que otras personas puedan crear empresas, no, eso es el mercado, eso es la realidad, supuestamente. ¿Cómo logran cerrar esa brecha de desempleo sin tener que tocar, por ejemplo, el salario mínimo, logrando que el salario esté aquí arriba y no en este de equilibrio abajo? Sí, de acuerdo, eso es, y conceptualmente eso es lo que yo buscaría, pero acá en el gráfico, muéstrenme eso, ¿cómo se ve? No, la demanda ya sí se puede mover, es eso. No, ya dijimos que la oferta no, porque es lo de la guerra y eso. La única forma es que esa curva de demanda por trabajo se desplace a la derecha. No digan aumente la demanda, no, porque es que aumentar la demanda puede ser
un movimiento a lo largo de la misma recta o curva. Se desplazó la demanda a la derecha gráficamente. Conceptualmente, ¿qué quiere decir eso? Conceptualmente, ¿qué quiere decir que se desplazó la demanda por trabajo hacia afuera? Conceptualmente, es con eso que habían dicho ahora. Que los trabajadores de esa empresa están produciendo más. No, ¿de cuál empresa? Es que esto es el mercado, son todas las empresas. Bueno, entonces de todas las empresas que los trabajadores están produciendo más y por lo tanto entonces esas empresas están dispuestas a contratar más personas y entonces se elimina el desempleo. Correcto, pero no estamos hablando de cómo se elimina porque aumentó la demanda, pero es eso, simplemente que la demanda por trabajo se desplace a la derecha, que aumente la demanda. ¿Y por qué aumenta la demanda? Porque aumentó la productividad marginal del trabajo en todos los niveles, y como aumentó esa productividad marginal del trabajo, las empresas están dispuestas a pagar salarios más altos a cada nivel de trabajo. ¿De acuerdo? Si en esa panadería, que acordémonos el primero 7, el segundo 5, el tercero 4, ¿de acuerdo? Lo cual quiere decir que él está dispuesto a pagar 7 panes por el primero, 5 por el segundo y 4 por el tercero, ¿sí o no? Ya no producen 7, 5 y 4, sino 14, 10 y 8. Él puede pagar por el primero 14, por el segundo 10 y por el tercero 8 si contratara 3. O sea, 20, ¿cómo así? 10, 7 y 4 dijimos, ¿cierto? Entonces supongamos que se duplica y ya no produce el primero 10, el segundo 7 y el tercero 4, sino el primero 20, el segundo 14 y el tercero 8. Entonces si él contratara a uno podría pagar un salario de 20. Si contratara a 2 podría pagar un salario de 14. Y si contratara a 3 podría pagar un salario de 8. Se pueden pagar, pues están dispuestos a pagar salarios más altos a cada nivel de trabajo. Se desplaza. O visto de otra forma, intuitivamente, a cada nivel de salario está dispuesto a contratar más personas porque la productividad marginal es más alta. Y la forma en que podemos inducir eso, es pensando ya no solo en el trabajo, sino también en el capital de las empresas. Las empresas producen no solo con trabajo, sino también con capital. Es decir, esa panadería producía no solo con los panaderos, sino también con los hornos. ¿De acuerdo? Entonces, y recuerden que al principio de esta materia dijimos que el producto de la economía es el resultado de la forma en que se combinan el capital y el trabajo. Y una forma muy simple de expresar eso matemáticamente es decir que el producto es función, esa F significa función del capital y el trabajo. Eso no quiere decir nada más y ni nada sofisticado. Y los signos más abajo, ¿qué quieren decir? Que si yo tengo más trabajo produzco más, y si tengo más capital produzco más. Entonces sería como la de la oferta. No, eso es el producto. ¿De la oferta de qué? De la primera que. La oferta de la primera que vimos. ¿Qué es eso? Del producto. La oferta del producto. Sí, eso es el producto, pero no es la oferta de trabajo. El producto, o sea, la cantidad de pan, es función de la cantidad de panaderos y de la cantidad de hornos que tenga. ¿Sí o no? Si en vez de tener un panadero tengo 2, en vez de producir 10 produzco 17. Por eso es de más. Ojo que no es la productividad marginal decreciente lo que ese simbolito está marcando. El producto total. Y si en vez de tener un horno tengo 2, también produzco más pan. ¿De acuerdo? Pero en ambos, tanto en trabajo como en capital, vamos a suponer que el rendimiento marginal es decreciente. Si tengo un horno, produzco, con 2 hornos se produce un poco más, pero ya le quita energía a este, entonces de pronto ya no produce
en el margen lo mismo que producía el primero. Si tengo 3 hornos ya se congestionó la cocina y ya la producción adicional es menor. Es lo mismo que con el trabajo. En el capital y en el trabajo, es decir, en la cantidad de hornos y en la cantidad de panaderos o cocineros, los rendimientos en el margen van cayendo, se van reduciendo. ¿Listo? Sigamos. Pero, y esta es la clave, la productividad marginal del trabajo sí aumenta con el capital. Vamos al ejemplo. Yo les sugiero que estén concentrados en esto que estoy diciendo. Esto va a ir en los exámenes. Que si no quieren estar, se pueden ir tranquilamente y esto lo pueden ver por internet. Tenemos el caso de esa cocina o de esa panadería. 10 produce el primer panadero, 7 el segundo, 4 el tercero, ¿cierto? Con un horno. Supongamos que ya no hay un horno sino 2 hornos. Puede aumentar. El primero ya no produce 10, sino que puede producir 20. El segundo llega, produce 14 y el tercero 8. Si hubiera un horno, se empezaran a congestionar más rápido. Entonces, si yo aumento el capital, la maquinaria, la tecnología, la infraestructura productiva, lo que produce en el margen cada trabajador aumenta. Y si eso es así, el empresario puede pagar un salario más alto para cada nivel de trabajo. Y eso, mis amigos, no es otra cosa distinta a este desplazamiento que aumentó el capital. Sigamos. Se desplaza la curva de demanda hacia afuera. A cada nivel de trabajo el empresario puede pagar un salario más alto. Con un horno, si contrataba uno podía pagar salarios de 10. Con 2 hornos, si contrataba uno puede pagar salarios de 20. Con un horno, si contrataba 2 podía pagar salarios de 7. Con 2 hornos puede pagar salarios de 14 si contrata 2. Con 2 hornos, con un horno, si contrataba 3 podía pagar salarios de 4. Con 2 hornos, si contrata 3 puede pagar salarios de 8. Es decir, los salarios son más altos para cada nivel potencialmente demandado de trabajo. Eso es un desplazamiento hacia arriba de la curva de demanda de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. Sigamos. Siguiente. ¿Cómo puedo lograr yo que el señor en vez de tener un horno pase a tener 2? Con incentivos. O sea, yo puedo incentivarlo a que el dueño de esa panadería no tenga uno, sino que compre otro. ¿De acuerdo? Y fíjense esto conceptualmente. Si él compra 2, pues aumenta esa demanda por trabajo porque la productividad marginal del trabajo aumenta. Pero al final del día lo que está pasando, y siempre todo lleva en la oferta y demanda, es que si yo tengo más capital o tengo más hornos, el trabajo es más escaso en relación al capital que hay. Y eso aumenta la demanda por trabajo. Entonces, si en la economía, es esto, si en la economía tenemos más capital, el trabajo va a ser más escaso en relación a ese capital. Y por lo tanto la demanda por trabajo va a ser más alta. Va a haber más capital buscando trabajo para que funcione ese capital. ¿De acuerdo? Por capital quiero decir maquinarias, tecnología, equipos, infraestructura productiva. ¿De acuerdo? Esa es la clave de esto. Y miren que vamos a entrar en un debate que ha sido tradicional en este país. Hay gente que dice que si estimulamos la inversión,
y el aumento en el capital productivo se genera desempleo. Y la lógica de ellos es que si hay más máquinas hay menos gente, menos seres humanos trabajando. Eso puede tener sentido ahí como al rompe. Ese cuento se lo echan a una tía de uno y la tía dice, uy, sí, tiene razón. Entre más máquinas, menos empleo. ¿Sí o no? O sea, es como, yo acá creo que la Tierra es plana. Cuando uno mira las cosas desde arriba, la Tierra no es plana, sino que es redonda. Y cuando uno mira las cosas desde arriba, lo que se da cuenta es que si hay muy poquito capital, va a haber un exceso de trabajo ahí, buscando combinarse con ese capital para producir, va a haber muy poca demanda de trabajo. Pero si hay mucho capital, si hay mucha infraestructura productiva, si hay muchos equipos, si hay mucha maquinaria, el trabajo va a ser más valioso porque lo van a necesitar para poner a trabajar ese capital, ¿o no? O piensen en esto, es que si creyéramos en la primera hipótesis en la que algunos dicen, según la cual algunos incentivar la inversión en capital genera desempleo, pues es como pensar en esto. Vámonos para Medellín y prohibimos en los confeccionistas las máquinas y pongan a todo el mundo allá a usar aguja e hilo y a coser. Pues en principio diría uno, uy, se resolvió el problema del desempleo. ¿Sí o no? Pero es el tiempo. No, pero entonces, ¿qué tan productivo sería cada persona con aguja e hilo? Muy poquito. ¿Quién nos va a comprar el producto en el mundo? Nadie. Nadie. Saldría carísimo. Que la productividad marginal sería muy baja. Sí. O sea, que tendría que hacer también un equilibrio entre el capital y la... No. Usted no hace un equilibrio entre el capital y el trabajo. Pero lo digo es porque, bueno, si en vez de decir... El equilibrio es el equilibrio. No, pero es un término mío. O sea, si tenemos, si decimos que nos tenemos que Bueno. quitar nuestras máquinas cosan solas y no aparezcan, no necesiten ni un solo trabajador, pues entonces ahí sí ya se pasa de ahí sí ya no se trabaja. Sí, pero esa sustituibilidad perfecta entre el capital y el trabajo, ¿dónde la encuentra usted? Por ejemplo, ¿Dónde? Por ejemplo, en una cosecha de arroz, Sí. necesitan 500 empleados para cosechar arroz. Sí. Pero si ya viene la máquina que va Sí. a cosechar ese arroz, pues solamente contrataría a uno, bueno, de los 500 ya no contrataría a uno. Bueno, pero mire, entonces váyase y mire la cosa de arriba. Entonces, esa plantación de arroz trajo digamos, una cosechadora y una sembradora de precisión. Y ya no necesita 500, sino que necesita uno, o dos, o tres, o 100, o muchos menos de los que necesitaba antes, ¿cierto? Muy bien. Con esa cosechadora y esa sembradora de precisión, el costo de producción de ese señor va a ser muy bajito. Y va a poder incluso exportar y convertir al Uruguay, a Tailandia, a Estados Unidos. Y si todos hacen eso, absorben a los 500 de acá y se siembra mucho más arroz y se produce mucho más arroz y todos quedan con trabajo y producimos más. Pero si usted mantiene a los 500 ahí, se va a morir porque no va a poder competir. No va a poder competir. ¿Quién va a producir eso con 500 trabajadores? Muere. Le sale muy costoso. Y a usted el precio se lo fija el resto del mundo. Usted no puede decir, me costó tanto producir la tonelada de arroz, entonces la vendo tanto. No. Usted le dicen, el precio es $400 por tonelada. Y si a usted le costó 800, pero si hubiera tenido la sembradora de precisión, no puede producir a $300 la tonelada. Y entonces el vecino también puede hacer lo mismo y eso aumenta la demanda de trabajo. Por eso, pero entonces en primera instancia sí habría un desempleo. En primera instancia, ¿qué quiere decir eso? Pues que al iniciar, o sea, si ya no tengo los 500 trabajadores y solamente contrato uno, pues ya despediría 499 y solamente tendría uno y sí habría un desempleo. Sí, pero eso no. Inicialmente, ya después si usted dice, ya compró más. Pero si todos hacen todo eso al mismo tiempo. Pero el productor puede comprar 500 Pero es que ustedes están... 500 personas.
Pero si No, no, no. Si la máquina cumple la función de las 500 personas, lo que está haciendo es que produce más. Entonces, ¿quién? ¿Y quién maneja la máquina? Perfecto. Perfecto. La persona maneja la máquina. Y entonces, ese que maneja la máquina solito y hace el trabajo antes hacían 500. Según usted, le está causando un daño a la economía. ¿Cierto? Por el productor no, pero por Y entonces, listo. Vámonos al extremo. Por lo menos hay uno trabajando y produciendo que puede producir a los $350 la tonelada. Ponga los 500 y se quiebra. No va a tener empleo en la siguiente cosecha. Se quebró. pues como trabajador, pues, como dueño de la empresa va a generar mucho más, pero igual eso es generando desempleo. Pero es que ese no es el punto. Traiga la cosechadora, váyase a lo más tecnológico posible. Y tiene un solo empleo. Que pues no es en esos extremos nunca es, pero digamos. Y el otro tiene 500 sin nada de máquina, todo, ¿sí o no? El de los 500 trabajadores se va a quebrar. Porque va a ir a vender su tonelada de arroz y la van a comprar a $400 y le costó 800, ni siquiera le va a poder pagar a los trabajadores. Así es. Bueno, entonces, según esto, la solución, ¿saben cuál es? A producir carreteras con pico y pala. No. ¿Cómo saldría? ¿Ah? Sería inviable. Sería inviable. No, porque es que según eso, reducirá la solución a acabar el desempleo, por ejemplo, en Medellín o en Pereira, que han estado tan afectados en la parte de confección por la competencia con países donde hace la maquila, con Pakistán, con Bangladesh, con la India, con muchos países centroamericanos, es perfecto, todos a coser con máquina, con hilo y aguja. No es lo mismo del arroz. Es el mismo ejemplo. No tenga máquinas, destruya las máquinas y todo el mundo con aguja y hilo. ¿Saben cuánto duran las empresas? Un día se mueren, o sea, desaparecen y no le pueden pagar a nadie. Esto es de productividad marginal del trabajo. Si hay más tecnología, si hay más máquinas, hay más demanda por trabajo, porque el trabajo se hace escaso en relación al capital disponible. Piensen en dos bienes, cualquiera, papa y yuca. Si hay muy poquita papa y hay mucha yuca, ¿quién tiene un precio relativo más alto? La papa. Es eso. Usted va a hacer un sancocho, necesita papa y yuca. Entonces, y hay muy poquita papa y hay mucha yuca ahí en el mercado. Usted va y va a comprar papa y yuca. ¿Cuál le sale más cara? La papa. Usted necesita capital y trabajo para producir. Capital y trabajo para producir. Si hay mucho trabajo disponible y muy poquito capital, ¿qué sale más caro? ¿Ah? Si hay mucho trabajo disponible ahí, o sea, si hay miles y miles de productores de arroz y una sola cosechadora, ¿qué sale más barato? Solo hay una. ¿Qué es más escaso? El capital. ¿Qué es más abundante? El trabajo. Pero si no hay capital, no. ¿El precio de cuál va a ser más alto? El del capital. Si usted ve, aquí tiene todos estos, pero ya tiene muchas cosechadoras. ¿Cuál va a ser el precio más alto? El del trabajo, porque es más escaso. ¿De acuerdo? Eso es el mercado, es de escasez, de disponibilidad, es oferta y demanda. ¿De acuerdo? Y gráficamente es eso, se desplaza con el incremento de la productividad marginal del trabajo, la curva de demanda hacia allá. No. Hay países donde no hay guerra y tampoco hay desempleo.
donde no fijan salarios mínimos, pero donde hay tanta productividad que la demanda es muy alta por trabajo. No, yo creo que hay muchos países en Asia, en Europa, Estados Unidos ahorita inclusive ya está bajando. Estados Unidos ha tenido tasas de desempleo muy bajitas. Uno nunca tiene desempleo de cero, porque siempre hay un desempleo friccional, que es el que se da cuando va pasando, cuando usted va cambiando de un trabajo a otro, siempre hay alguien buscando trabajo, pero puede ser muy bajito. Y acá ha venido cayendo. Entonces, y no solo cae el desempleo, sino que saben que aumenta el salario, cuando aumenta la productividad marginal del trabajo, aumenta el salario. Entonces, si usted ve la cosa cerradita, así que en una finca, entonces el señor trajo una cosechadora y despidió a 500, pues sí, pero es que ese no es el mundo, eso no es la economía. La economía es todo lo agregado. ¿De acuerdo? Porque si otros tienen cosechadoras van a poder absorber esto, o estos en otros sectores de la economía, si también hay mucha productividad. Esa es la clave para reducir el desempleo, o para subir el salario, para que suba. Porque a mí hay que decirlo, subir un salario mínimo por allá arriba si genera más desempleo. Muy bien, sigamos. Es esto lo que les mostraba. Desplazamos la curva de demanda, se desplaza a la derecha y se cierra esa brecha. ¿De acuerdo? Pasamos de un equilibrio acá a un equilibrio arriba. Sigamos. Entonces, una forma de estimular eso es dando incentivos a que haya inversión en capital, a que haya inversión en capital productivo. Miren lo que dice ahí. Intuitivamente podemos decir que un incremento en el stock o acervo de capital hace más escaso, más apetecible y más productivo el trabajo. Es el ejemplo de los hornos. Si el señor le mete otro horno, o un horno que produce más pan en menos tiempo, más avanzado tecnológicamente, aumenta la productividad marginal del trabajo. Porque es que yo no conozco todavía un sector, una empresa donde la sustituibilidad entre capital y trabajo sea plena. No existe. ¿Qué pasa si una empresa compra otro horno, pero se queda con la plata y no está? ¿Pero qué tiene que ver eso con esto? No, seamos serios, esto tampoco es para trivializarlo así. O sea, tampoco tratemos de ser creativos por decir algo, cualquier cosa en la ocasión, porque eso qué tiene que ver con esto. Pues que podría ser que el mercado de las empresas... No, es que eso no es mercado, a veces es un fraude y quien lo quiso pagar a alguien, pero eso no lo estamos viendo acá. No seamos serios, en serio. Pensemos bien para que nos tomemos las cosas en serio y conceptualicemos. Sí, ¿qué pasa si se muere un señor? Pues se murió, pero eso no es el tema acá. Se muere el panadero, pues contrata a otro. Si no le pagó, pues va y pone una demanda y seguro le tiene que pagar. Pero eso que... No frivolicemos esto así. Ustedes ya son adultos y tienen que empezar a comportarse como adultos y asumir responsabilidades así. Sigamos. Y esto es lo de la forma como contrasta esto con quienes dicen todo lo contrario. No, aquí hay gente que ha dicho que con pico y pala se puede reducir el desempleo, créanlo o no. Y se reduce, pero no es viable. ¿Ah? Se reduce, pero no es viable. Porque No es viable, no es sostenible. No es sostenible. Sigamos. Hay un tema que tiene que ver con los impuestos al trabajo, y es otra parte donde se abre un debate que es ético y es también difícil. Y es, en Colombia y en muchos países hay impuestos al trabajo. Y cuando uno le dicen, ¿pero a quién se le ocurre cobrar un impuesto sobre el trabajo? O sea, a mí me dicen eso y yo digo, pero ¿cómo va a grabar usted la generación de empleo? ¿Cómo le va a poner impuestos al salario? Si es lo que se ganan las personas, pues aquí hay un impuesto al salario. Porque acá usted contrata a un trabajador y tiene que pagar lo siguiente.
tiene que hacer aportes para fiscales, tiene que pagar a cajas de compensación por el SENA, por el ICBF, tiene que dar cesantías, primas de servicios, pagar vacaciones, intereses de las cesantías, pagar parte de la pensión de los riesgos profesionales y de la salud. Esto ya lo cambiaron un poco, una reforma tributaria del año 2012, de lo de salud y creo que es SENA y ICBF se redujo, pero aún así sigue habiendo una carga muy fuerte. Usted le paga a una persona un salario de 100 y al gobierno le tiene que pagar por esos 100 como 30 o 40 pesos más. Eso es un impuesto a contratar trabajo, es un impuesto a el trabajo. ¿Y cómo lo pudiéramos ver nosotros en este esquema conceptual? Sigamos. Es un desplazamiento de la curva de demanda de trabajo hacia abajo. ¿Por qué? Porque esta es mi demanda de trabajo. ¿Listo? En un mundo sin impuestos. Pues, por ejemplo, esto me dice que yo estoy dispuesto, por ejemplo, a pagar 1.000 por, no sé, 10 trabajadores. A 10 trabajadores les pago de a 1.000. Pero supongamos que ustedes son los empresarios que tienen esta racionalidad detrás, con esta curva de demanda, y el gobierno les dice, nah, ya hay que pagar un impuesto del 100% sobre el salario. Si usted le paga un salario de 1.000, tiene que pagar otros 1.000 en aportes para fiscales, que para la pensión, para la salud, todo eso. ¿Qué le pasa a esta curva de demanda de trabajo? Exacto, se cae. ¿Cómo se cae? Si yo tengo un impuesto de 100% y utilizo esa cifra para que sea más fácil y más rápido la conceptualización, yo estaba dispuesto a pagar 1.000, si contrataba 10, ya, si contrato 10, solo va a estar dispuesto a pagar ¿cuánto? ¿Cuánto? 500. ¿Por qué? Porque el resto se me va en impuestos. Y la productividad no ha cambiado porque pongan un impuesto. La productividad marginal del trabajo. Entonces se desplaza esa curva de demanda de trabajo hacia abajo. ¿Listo? ¿Qué pasa si hubiéramos tenido un equilibrio acá? Que este fuera el equilibrio con este desplazamiento. Miren, ¿qué pasa? Este fuera el salario de equilibrio. Con ese impuesto, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa al salario de equilibrio nuevo? Se cae, lo castiga usted. Lo castigó, porque el empresario antes, por estas cantidades de personas, podía pagar esto. Ya solo va a estar dispuesto a pagar esto. Entonces me imagino que todos pensaron, pero entonces, ¿a quién se le ocurre ponerle impuestos al trabajo? ¿A quién? Pues los hay porque son contribuciones que sirven para otros fines. Entonces, por ejemplo, ese impuesto servía para financiar el SENA y el ICBF, y hay una parte que sirve para ir ahorrándole al trabajador una pensión y otra parte que sirve para que esté asegurado contra un accidente de trabajo. Entonces fíjense que es otra vez un debate ético difícil, muy difícil, porque si quitamos los impuestos, ¿qué pasaría? Si estamos acá y quito los impuestos, se dispara la curva de demanda de trabajo, se desplaza a la derecha, hacia arriba, y o sube el salario o cae el desempleo, una de las dos. Entonces es un debate ético muy complejo porque los aportes o los impuestos tienen unos propósitos que son buenos, o pues, que son nobles o son altruistas, como lo son que la persona esté asegurada en salud, en pensión, en riesgos profesionales, que tenga una caja de compensación. ¿De acuerdo? Pero genera salarios más bajitos y desempleo. Sigamos. Es esto. Estamos en el primer gráfico, en el de la izquierda, en un equilibrio, digamos, con cierto desempleo, con un salario mínimo, y supongamos que
Le ponen un impuesto al trabajo, ¿qué pasa? Se desplaza la curva de demanda hacia abajo y el desempleo aumenta o el salario de equilibrio cae. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sigamos. Y lo último que quería discutir con ustedes hoy es un tema que se llama el seguro de desempleo. Perder el puesto de trabajo es un siniestro. Cuando yo, por ejemplo, veo que mi carro se accidentó, es un siniestro, o me robaron, es un siniestro. Y la gente se asegura contra los siniestros. ¿Cómo se llama eso? Aversión al riesgo, perfecto. Perfecto. Entonces perder el empleo también. A nadie le gusta eso porque pierde su fuente de ingreso. Entonces usted se puede asegurar contra eso. Tener un seguro de desempleo. ¿Cómo podría funcionar un seguro de desempleo? Tiene que tener ciertas condiciones para que funcione bien, digamos. La primera es que debe ser obligatorio. ¿Por qué? Porque si no, solo van a comprar el seguro ¿quiénes? Los que tienen más probabilidad de perder el trabajo. Entonces genera un problema en la teoría de seguros que se llama selección adversa, que usted termina asegurando a los que fijos se van a siniestrar. ¿Por qué el SOAT es obligatorio? Porque es la única forma en que usted puede hacer sostenible el modelo. Porque si no fuera obligatorio, solo se terminaban asegurando los que son más descuidados para manejar el carro, los que tienen más probabilidad de incurrir en un accidente. En cambio, si todo el mundo se asegura, ahí usted puede aglutinar el riesgo y con las primas de todos cubrir los accidentes que se materialicen. Si no es obligatorio, en un caso como estos hay selección adversa. ¿Sí es claro eso? ¿Para qué? Porque si no, si yo solo termino asegurando a los que tienen una alta probabilidad de perder el trabajo, pues se vuelve insostenible. Porque si la población somos todos nosotros y ellos son los que son, por ejemplo, más vagos o llegan borrachos al trabajo o tienen muchos problemas, listo, y el resto normal. Si yo hago ahora el seguro de desempleo y no los obligo a todos, ¿quién se va a asegurar? ¿Quién va a comprar el seguro? Ellos. Listo. ¿Y qué va a pasar? Que todos van a tener el siniestro y van a perder el trabajo. Y el que no está seguro, pues no va a tener cómo responder. Si todos nos aseguramos, las primas que pagan todos por ese seguro me permiten cubrir todos los siniestros. Y no hay selección adversa, sino que todos entran. Lo segundo que debe tener es que no puede inducir a que el trabajador quiera hacerse echar, porque tampoco funcionaría. ¿Y cómo puede ser eso? Pues por ejemplo limitando el pago del seguro, que no sea superior o igual al salario que ganaba, que sea por un periodo de tiempo limitado, porque si no, pues yo compro el seguro y al otro día me hago echar. No. Ese es el incentivo, se generaría un incentivo perverso. Y tercero, pues que sea financiable, de que lo podamos pagar, que sea sostenible. Y esa es la diferencia entre un seguro y un subsidio. El seguro, la persona paga por estar asegurado. Aquí en Colombia ya se está montando un esquema de seguro de desempleo. Sigamos. Hay un ejercicio pues que en algún momento hicimos, y es que si uno coge los 2 millones de trabajadores de este país que se ganan menos de 2 salarios mínimos y les activa un seguro para que les compense la mitad del salario si llegan a quedar desempleados durante 6 meses, miren que sería un esquema bueno, porque usted pierde el trabajo y se empieza a recibir por lo menos la mitad de su salario durante 6 meses mientras logra conseguir otro trabajo. Si no fuera así, ese seguro valdría 250.000 millones de pesos al año. Si ustedes dividen eso en 12 meses, es más o menos como ¿cuánto? Como a 20 y pico de mil, 22.000 y pico millones al mes.
Y si lo dividen como entre los 2 millones de trabajadores, es como de a 10.000, 11.000 pesos mensuales por trabajador. Para tener un seguro tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y uno lo puede financiar, por ejemplo, con lo que se aporta a las cajas de compensación o con los aportes a las cesantías. Y eso ya se está empezando a activar en este país. Eso es una buena noticia. Sigamos. Y muchos países lo tienen, muchos. Sobre todo los países desarrollados. Lo tienen. Donde a veces lo paga solo el trabajador, o lo paga solo el empleador, o a veces lo pagan trabajador y empleador, o a veces el mismo Estado también pone plata para que ese seguro esté ahí. O en Estados Unidos ni siquiera paga el trabajador, lo pagan entre el empresario, el empleador y el gobierno. En cambio, por ejemplo, en Holanda lo pagan entre el trabajador y el empleador y el Estado no pone nada. Estos son algunos ejemplos en Latinoamérica, eso lo pueden ver en el libro. Sigamos. Muy bien, entonces quedamos en esto. El miércoles y jueves quiz para cambiar la nota del parcial. ¿O prefieren ejercicios con Rodrigo? No. Quiz. Quiz, muy bien. Y entonces, pero va a ser otra vez de todo hasta acá. ¿Listo? Y van a ser distintos. Las 3 clases van a ser distintos los parciales. Y la otra semana arrancamos con la primera parte del tema fiscal. Bueno, gracias.